Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y créanme, lo que Can ha revelado sobre Demet es, bueno, es inesperado. Realmente inesperado. ¿Están listos para saber de qué se trata? Si la respuesta es sí, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y a la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí les traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo, las teorías más descabelladas y las verdades que pocos se atreven a decir. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Una novela que lo tuvo todo. Romance, comedia, química explosiva, nos conquistaron a todos. La historia de Can David, el exitoso fotógrafo, y Sanem, la soñadora aspirante a escritora, nos atrapó desde el primer episodio. Sus miradas, sus diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas y, por supuesto, la palpable atracción que emanaba de cada escena, hicieron de Pájaro Soñador un fenómeno global. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, fueron más que rumores, hubo un tiempo en que todos estábamos convencidos de que eran pareja. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, la complicidad que mostraban durante entrevistas y eventos, la forma en que se protegían mutuamente de la prensa, todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. Y para ser honestos, ¿quién no quería que fuera así? Eran la pareja perfecta, ¿verdad? La imagen que proyectaban era la de dos almas gemelas destinadas a estar juntas, tanto en la ficción como en la vida. El tiempo pasó, la novela terminó, y aunque mantuvieron una relación de amistad muy cercana durante un tiempo, las cosas parecieron enfriarse un poco. Se les veía menos juntos, las publicaciones en redes sociales se espaciaron, y las preguntas sobre su relación se volvieron más insistentes. Siempre hubo un halo de misterio alrededor de su amistad, o lo que fuera que tuvieran. Las especulaciones iban desde que habían terminado una relación secreta hasta que nunca habían sido más que buenos amigos. La prensa del corazón turca, siempre ávida de carnada, se dio un festín con cada aparición pública o ausencia de ambos. Y ahora es Can Yaman quien, en una de sus recientes entrevistas, ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una revelación que, lejos de disipar las dudas, las ha multiplicado exponencialmente. Miren, la entrevista no fue directamente sobre Demet, sino más bien sobre su carrera, sus proyectos internacionales, el rodaje de El Turco en Italia, y sus experiencias en el extranjero. Pero en un momento dado, la conversación derivó hacia el pasado, hacia sus trabajos más emblemáticos, y por supuesto, Erkenzikuş salió a colación. Era inevitable. Y ahí es donde Can, con esa franqueza que lo caracteriza, esa honestidad a veces brutal, hizo un comentario que ha dado la vuelta al mundo y que ha encendido las redes sociales como un polvorín. El contexto era que le preguntaban sobre la química que tuvo con Demet en pantalla, y sobre cómo esa conexión se sentía tan real, tan genuina. Era la pregunta obligada para cualquier actor que compartió una relación tan intensa en la ficción. Can, después de una pequeña pausa, una pausa cargada de significado, una pausa que quizás le permitió sopesar cada palabra, dijo algo así como: Demet es una profesional increíble. La admiré mucho durante la serie, su dedicación, su talento, su capacidad para meterse en el personaje. Pero lo que la gente no sabe es que Demet, ella siempre tuvo una visión muy clara de lo que quería para su carrera. Una ambición muy definida, un plan estratégico. Y eso a veces, bueno, eso a veces implica tomar decisiones que pueden sorprender a los demás. ¡Boom! Ahí está. La frase clave. Tomar decisiones que pueden sorprender a los demás. ¿A qué decisiones se refería Can? Esa es la gran incógnita, ¿verdad? Pero la forma en que lo dijo, la entonación, la ligera duda en su voz, la sutil sonrisa que quizás intentaba disimular algo, dejaba claro que no se trataba de algo trivial. No era un simple comentario sobre una elección de vestuario o un cambio de peinado. Era algo que implicaba una elección de vida, una elección profesional y quizás una elección de relación. Los fans, por supuesto, se han vuelto locos analizando cada palabra, desglosando cada gesto, buscando segundas y terceras intenciones. Las teorías son infinitas y se propagan a la velocidad de la luz por Twitter, Instagram y los foros de discusión.
¿Se refería Khan a que Demet decidió no seguir una relación sentimental con él porque priorizaba su carrera? Está insinuando que ella usó la popularidad de pájaro soñador y la química con él para impulsar su propio camino, y que una vez alcanzado cierto nivel, optó por seguir sola. O quizás se refería a alguna otra decisión profesional que los afectó a ambos, como la elección de proyectos posteriores o la forma en que manejaron su imagen pública. Algunos dicen que Khan está insinuando que Demet usó su fama para avanzar en su carrera, y que él fue una especie de peldaño en su ascenso. Argumentan que Demet desde el principio tuvo un plan muy claro para convertirse en una estrella de primer nivel, y que Khan, con su enorme popularidad, fue una herramienta útil para ese fin. Otros creen que Khan está defendiendo a Demet, diciendo que ella siempre fue ambiciosa y enfocada, y que quizás él no entendió o no pudo seguir ese ritmo, o que fue él quien no pudo manejar la presión y la fama de la misma manera. Incluso hay quienes especulan que Khan se refiere a una decisión de Demet de alejarse de él conscientemente para evitar que una relación personal interfiriera con sus objetivos profesionales. Lo que sí es innegable es que hay una historia detrás de esas palabras. Khan Yaman es conocido por ser un hombre directo, a veces un poco impulsivo, pero casi siempre honesto. Cuando él dice que algo es inesperado, o que sorprende a los demás, generalmente hay algo de peso detrás. No suele lanzar comentarios al aire sin razón, especialmente cuando se trata de su vida personal o de relaciones pasadas. Su comentario sobre la visión clara y las decisiones que sorprenden suena a una explicación a posteriori de algo que él mismo vivió y no entendió del todo en su momento. Pensemos un poco en el contexto temporal. Cuando Erkenci-Kush estaba en su apogeo, la conexión entre Khan y Demet era tan fuerte que muchos creían que su relación iba a ser duradera, que iban a ser la próxima gran pareja del espectáculo turco con potencial para triunfar en Hollywood. La serie era un éxito arrollador, y ellos dos eran los protagonistas de ese fenómeno. Y de repente, o al menos así nos lo pareció a nosotros, los espectadores y seguidores, las cosas cambiaron. Dejaron de compartir tanto en redes sociales, sus apariciones públicas se volvieron más escasas, y la percepción de una relación sólida se desdibujó. Aunque ambos han seguido cosechando éxitos por separado, esa chispa que encendieron juntos se convirtió en un recuerdo nostálgico para muchos, un what if que flotaba en el aire. Ahora, con esta revelación de Khan, se abre un nuevo capítulo para interpretar su pasado y la dinámica de su relación. Si Demet siempre tuvo una visión muy clara de lo que quería para su carrera, y si eso implicaba tomar decisiones que sorprenden a los demás, podríamos estar hablando de que ella tomó decisiones conscientes para enfocarse en su desarrollo profesional, quizás incluso a costa de relaciones personales. La frase clave aquí es visión muy clara de lo que quería para su carrera. Esto sugiere una planificación a largo plazo, una ambición que va más allá de la fama efímera de una telenovela exitosa. Imaginemos la presión que debieron sentir esos dos actores jóvenes, catapultados a la fama mundial por una serie. La atención mediática era abrumadora. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada declaración, era analizada hasta el último detalle por miles de fans y por la implacable prensa del corazón. En ese contexto, tomar decisiones sobre la vida personal, sobre qué relaciones cultivar y cuáles no, sobre cuándo exponerse y cuándo protegerse, puede ser increíblemente complicado. La fama, como un arma de doble filo, puede abrir puertas pero también puede generar expectativas insostenibles. Khan, en ese momento, era una sensación. Su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral lo convirtieron en un ídolo instantáneo a nivel internacional. Y Demet, por supuesto, también brillaba con luz propia, demostrando ser una actriz versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Juntos, eran una fuerza imparable, una pareja que generaba una euforia colectiva. Pero si Demet tenía una ambición profesional tan marcada, si su objetivo era construir una carrera sólida y duradera, es plausible pensar que buscaba oportunidades que fueran más allá de ser simplemente la pareja de Khan Yaman, por muy popular que fuera esa etiqueta. Quizás quería construir su propio nombre, su propio legado, ser reconocida por su talento individual, y no solo por su química con otro actor. Y eso en el mundo del entretenimiento, a veces requiere tomar caminos independientes, tomar decisiones audaces que puedan descolocar a quienes esperaban una narrativa más tradicional. Ahora, la palabra sorprender es clave aquí. ¿Qué fue lo que sorprendió a Khan? Podría ser algo tan simple como que ella decidiera enfocarse en proyectos diferentes, quizás en géneros distintos o en producciones con un enfoque más artístico.
O podría ser algo más complejo como una ruptura de lazos, un distanciamiento que él no esperaba, o incluso una revelación sobre sus verdaderas prioridades que lo tomó por sorpresa. Es difícil decirlo con certeza sin más contexto, y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la especulación. Pero lo que sí podemos rescatar de todo esto, y esto es algo que creo que debemos valorar mucho, es el profesionalismo que Khan le reconoce a Demet. Él la describe como una profesional increíble y dice que la admiró. Eso nos dice que a pesar de lo que haya sucedido entre ellos a nivel personal, la relación profesional fue sólida y respetuosa. En una industria tan volátil y a menudo tan superficial como la del entretenimiento, donde las relaciones pueden ser efímeras y las lealtades cuestionables, este reconocimiento a su profesionalismo es un punto a favor de Demet, independientemente de las circunstancias personales. Y esta admiración, expresada por Khan, le da un peso adicional a su posterior comentario sobre las decisiones sorprendentes. Además, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las parejas que vemos en pantalla, hay personas con sus propias motivaciones, sus propios planes y sus propias ambiciones. No siempre todo es un cuento de hadas de Hollywood o de telenovela turca. A veces la realidad es mucho más compleja, más pragmática y sí, a veces, más sorprendente. Y la valentía de Demet, si lo que Khan sugiere es cierto, de priorizar su carrera y tomar decisiones que, aunque sorprendentes para algunos, la llevan a donde ella quiere estar, es algo que merece ser reconocido y respetado. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de actores que se separan y uno de ellos parece desaparecer del radar, mientras que el otro sigue cosechando éxitos? En este caso, tanto Khan como Demet han continuado con sus carreras, asumiendo roles protagónicos en otras producciones, y expandiendo su influencia a nivel internacional. Si Demet tuvo una estrategia clara desde el principio como sugiere Khan, entonces debemos decir que le ha funcionado de maravilla. Su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y proyectándose a nivel global. ¿Y Khan, al compartir esto, está intentando aclarar las cosas? ¿Está tratando de defender a Demet de las críticas o los rumores infundados que pudieran haber surgido a lo largo del tiempo? ¿O simplemente está siendo honesto sobre una parte de su historia que hasta ahora había permanecido oculta, una pieza clave del rompecabezas de su relación con Demet? Es un poco de todo, supongo. Y eso es lo que hace este tipo de noticias tan fascinantes, porque nos obligan a reevaluar lo que creíamos saber y nos invitan a especular sobre las verdaderas motivaciones de las figuras públicas. Lo que queda claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más profunda de lo que vimos en pantalla. La química era real, la conexión era palpable y la expectativa del público era inmensa. Pero más allá de esa conexión superficial, existían vidas individuales con sus propias trayectorias y sus propias metas. Y aunque los detalles de su presente y de lo que realmente sucedió entre ellos sigan siendo un misterio envuelto en declaraciones sutiles y especulaciones infinitas, las palabras de Khan nos dan una pista valiosa sobre la personalidad, la ambición y la inteligencia estratégica de Demet. Nos presenta una imagen de ella no solo como una actriz talentosa, sino como una profesional astuta y decidida, alguien que sabe lo que quiere y está dispuesta a tomar las riendas de su destino, incluso si eso implica tomar decisiones que puedan sorprender a quienes la rodean. Ahora, antes de que se me olviden, quiero hacerles una pregunta crucial. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet priorizó su carrera sobre su vida personal de manera calculada? ¿Les sorprendió la revelación de Khan, o ya sospechaban algo así? ¿Se imaginan cuáles pudieron ser esas decisiones que sorprenden? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. De verdad me fascina saber lo que piensan, sus análisis, sus interpretaciones. Este es su espacio para debatir y compartir. En resumen, amigos, Can Yaman ha revelado de forma sutil pero contundente que Demet Özdemir siempre tuvo una visión muy clara de su carrera, una ambición definida, y que eso la llevó a tomar decisiones que pudieron sorprender a quienes la rodeaban, incluyendo, aparentemente, a él mismo. Esta revelación nos da una nueva perspectiva sobre la dinámica de su relación, sobre la complejidad de las vidas de los actores detrás de los personajes, y sobre la ambición profesional de Demet, una mujer que, según Khan, siempre supo a dónde quería ir y cómo llegar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado investigar, analizar y compartir esto con ustedes. Ha sido un viaje intrigante, lleno de matices y de preguntas sin respuesta, ¿verdad?
Si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, si les hizo reflex. Ionar, o si simplemente disfrutaron de la conversación y de la dosis de chisme y análisis, por favor, denle un gran asterisco asterisco me gusta asterisco asterisco a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad y a mantener este canal activo para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus grupos de fans de telenovelas turcas, con todos aquellos que vibran con las historias detrás de las estrellas. Que todos se enteren de esta noticia y de nuestras teorías. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de asterisco asterisco suscribirse a nuestro canal asterisco asterisco y de asterisco asterisco activar la campanita asterisco asterisco para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de sorpresas, exclusivas y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco y más allá. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Su presencia y su interacción son lo que hacen que este canal sea especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.